Si todos fuéramos tan buenos, tan honestos, tan decentes como decimos que lo somos, no se necesitarían ni de fuerzas de seguridad, ni de controles, eh, ni de políticos, si se quiere. La persona con la cual voy a hablar ahora es una especie de debilidad mía, debilidad en el sentido de que me transmite admiración. Es una persona a la cual, lo he dicho antes en otros reportajes, no he podido refutar nunca sus opiniones. Una persona que tiene el contexto acompañado por la documentación. Se trata del general Heriberto Justo Auel. Buenos días, general, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabián, un gusto escucharlo. General, después de este preámbulo, es una introducción muy corta con respecto a, bueno, todas las posiciones. Y muy generoso. No, pero además todos los doctorados, posiciones que usted tiene, perderíamos una hora si lo desglosara. Ahora, general, después de esto, un año y 6 meses de gobierno macrista, en el cual se han derrumbado muchas ilusiones, hay un nuevo movimiento, precisamente el movimiento en Capital Federal, que lo ha pronunciado a usted, le ha consultado a usted, de incursionar en política. ¿Por qué? Le pregunto, si considerando los políticos tienen tan mala fama, ¿por qué usted arriesgar su buen nombre y honor? Ocurre lo siguiente, hay un sector social que es el que intervino en una larga guerra civil contrarrevolucionaria en la Argentina, que a través de un verdadero ataque a través de los medios del Estado a partir del año 84 en adelante, ten en cuenta que Gallup, allá por la década del 90, hizo un estudio sobre los periodistas argentinos y determinó que el 75% del periodismo en la Argentina militaba en la izquierda y muchos de ellos eran apologistas del proceso del terrorismo revolucionario. Ese sector fue realmente agredido, pero esta vez no con armas, sino por una vía indirecta. Hubo 2 pinzas que lo aprisionaron. El de carácter judicial, que se inició con el decreto 158/83, firmado por el presidente Alfonsín a las 48 horas de asumir la presidencia. Ese decreto, su borrador, fue traído desde Oxford por el doctor Nino. Doctor Carlos Nino, ¿verdad? Carlos Nino, egresado de Oxford como doctor en leyes, asesor judicial del nuevo presidente, juntamente con el doctor Malamud Gotti. Extrañamente, Malamud Gotti hace una semana publicó un artículo en un diario local aquí de la capital argentina, donde dice que se ha interpretado mal aquel decreto, que se ha abusado del tema judicial, con lo cual yo diría que está bajando el barrilete que ellos mismos levantaron. Algo ocurre en ese sector, porque esta maniobra fue pensada después de la derrota argentina en el Atlántico Sur. Y desde el punto de vista técnico, ya como estratega teórico, digamos que fue la aplicación de una estrategia de aproximación indirecta. No fue un proyecto de ataque lineal, sino que envolvió a la ciudadanía a través de llevar a la justicia un tema no judicial, no judiciable, que es el tema sociopolítico guerra. Para ello se tomó como modelo a replicar y homologar acá a lo que hizo el bolchevique después de la guerra civil rusa, año 1921. Había 36.000 oficiales del zar, oficiales del ejército blanco, prisioneros de los rojos.
le entregaron a la justicia militar la posibilidad de fusilar a estos hombres. Y la justicia militar dijo, vea, cumplieron con las leyes y reglamentos de la etapa anterior, zarista. Entonces le sacaron la causa a los jueces naturales y se la entregaron a los tribunales populares. 15 días después había 36.000 fusilamientos. General, estamos viviendo un calco en esta etapa, es decir, si bien no hay fusilamientos, hay una especie de pena de muerte encubierta para los presos políticos argentinos. Aquellos que derrotaron, digamos, en el campo de batalla. Los experimentados británicos, los mayores conocedores de la historia militar y los únicos occidentales que han aplicado reiteradamente la aproximación indirecta en las guerras. Ahí está el libro de Liddell-Hart, la estrategia de aproximación indirecta, que no es otra cosa que el comentario desde Occidente de las ideas centrales de Sun Tzu 4 siglos antes de Cristo. Por supuesto que en Oriente se conoce muy bien a esta forma de operar, no en Occidente. El Occidente se fundamenta en Clausewitz, es decir, un pensamiento lineal, no perimetral. Y indudablemente que el éxito fue la sorpresa, porque era algo desconocido. A punto tal de que el jefe de Estado Mayor de aquellos días, el general Ríos de Leñú, que acaba de fallecer en prisión, correcto, cuando él defendía a la batalla jurídica. Yo en aquel tiempo era coronel y le dije al señor jefe de Estado Mayor, esto no es una batalla jurídica, las batallas se dan en el orden estratégico. Esto es un juicio que nos ha llevado no al Código de Justicia Militar, sino al Código Penal Ordinario. Esta maniobra es perversa. A los soldados, gendarmes, prefectos y policías que fueron mandados a aniquilar a un enemigo interno bajo conducción estratégica externa, se los lleva a los tribunales ordinarios con el Código de Justicia Penal Ordinario como criminales, como delincuentes comunes. Es decir, el soldado que moría o mataba en combate era considerado un hombre que ilegalmente había muerto a otro. Una aberración jurídica que obligó a avasallar todos los principios del derecho penal en la Argentina. Hoy, el derecho penal federal en la Argentina no tiene jurisprudencia, necesita un doble rasero. Uno para aplicar al frente militar por los delitos de lesa humanidad, que aquí no son los que están establecidos en el Acuerdo de Roma. Aquí se han modificado. Solamente los agentes de inteligencia pueden cometer delitos de lesa humanidad. El terrorista no lo puede hacer. Fíjese a dónde hemos llegado. General, Ríos de Leñú era muy cercano al entonces presidente Alfonsín. ¿Qué tal cercano era él a la idea del doctor Carlos Nino? Bueno, él yo diría que es una víctima de la maniobra. Fíjese que él, que defendió esta posición, murió en prisión, justamente por la aplicación de ese decreto que él defendía, o que por lo menos quería discutir en la justicia, y esto había que discutirlo en el orden político. Esta maniobra no era judicial, era política, pero empleaba al Poder Judicial en la ejecución y a los medios de comunicación social, porque este tipo de operaciones de explotación de una guerra que habían perdido en el orden de los combates, habían sido derrotados en los combates, la trastocaron con este tipo de maniobras judiciales. Y entonces, los vencedores en el combate fueron derrotados en el nivel estratégico y político. Y están hoy muriendo en la cárcel, como acaba de fallecer hace unos días el general Ríos de Leñú. Casi todos los defensores de esta posición hoy están
en prisión. Una paradoja enorme, pero una maniobra que está encubierta por una acción psicológica llevada adelante por una masa de prensa a lo largo de más de 30 años, 40 años. Entonces, ahí hay algo muy difícil de corregir. Piense usted que los niños de escuela primaria, secundaria, universidad, en los últimos 40 años fueron formados a través de un relato inventado para cambiar la historia. Entonces, ese es el gran problema que hoy nos encuentra en la situación en que ningún partido político, ningún político se anima con las vacas sagradas que han sido creadas a enfrentar esta situación, a pesar del desprestigio que tienen los liderazgos de esta posición hoy. Eve Pastor, entre ellas, que probablemente esté en prisión en poco tiempo más porque está encausada. Pero sin embargo, en la Argentina los derechos humanos, que son nuestros, están en nuestra Constitución y no en la cubana. Esos derechos humanos están en manos del comunismo en la Argentina y no de los políticos o los militares argentinos. Eso es un poco lo que lo impulsa ahora a volcarse a una banca. Entonces hay una decisión, después de haber peticionado, habernos reunido con los partidos políticos y con los líderes políticos, explicarles que estamos en un proceso de autodestrucción y no hay quien se anime a buscar la pacificación en la Argentina. La Argentina vive 2 estados de guerra, uno en el Atlántico Sur, mientras nos está diciendo el gobierno del Reino Unido que no va a negociar lo que le ordena la Asamblea General de Naciones Unidas, y el otro internamente por el trastocamiento de la victoria del pueblo argentino en una derrota estratégica y política de las Fuerzas Armadas. Una cuestión poco tratada por los medios, la podemos tratar aquí con un medio desde el exterior, pero internamente estos temas están vedados. ¿Cuál sería su posición general con respecto a Malvinas? Un gobierno de 2 frentes, los Kelpers o Islanders, no sé cómo llamarles, no estarían muy de acuerdo en ser argentinos. Eso es un grave problema. No se los puede relocalizar. La población fue implantada por la fuerza. Nos arrebataron las islas, nos sacaron el gobierno y la población argentina que fue traída a Montevideo y se implantó una población extraña, que es la que hoy reclama autonomía, reclama soberanía. Ellos no son parte de la nación argentina que estaba ocupando su territorio. Es una población implantada después de arrebatar por la fuerza al gobernador Bernet el poder de esa isla. ¿Qué responsabilidad tendría esta población? Es decir, yo vivo en las islas, vine de buena fe, pero ahora si fuera territorio argentino, recuperado territorio argentino, tendría que mudarme. Bueno, el problema está en que después de la guerra, los Kelpers, que no eran ciudadanos británicos, no eran considerados tales, fueron considerados ciudadanos británicos. Y el Reino Unido ha comprometido a la Unión Europea, a través de Bruselas, en quedar como responsables de la soberanía británica sobre estas islas ocupadas por la fuerza, arrebatadas, y que Naciones Unidas obliga a través de la Asamblea General a que sea discutido en una mesa de negociación, cosa que no lo van a hacer. Nunca lo hizo y aparentemente no piensan hacer. Es más, tenían unos pocos soldados allí en las Falklands. Muy bien, ahora tienen la fortaleza del Atlántico Sur, tienen las últimas tecnologías de las 3 fuerzas y cada 3 meses ensayos permanentes de operaciones militares, incorporando a la NATO. Ahora con el Brexit, indudablemente que esto se cae. ¿Usted como soldado esto lo tome como una afrenta, como una agresión?
Mire, la agresión es de 1833 y a partir de allí la ocupación misma, ilegal, por la fuerza, después de haber asegurado el señor Churchill en la Carta del Atlántico al señor Roosevelt que terminadas las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias europeas desocupaban sus colonias. Y acá hay una colonia que aún no ha sido desocupada. La primera que desocupó el Reino Unido fue la India, que era la gema más importante de la corona británica. La importancia que tenía el control del Atlántico Sur y la crisis permanente de la Argentina desde principios del siglo XX y que aún continúa, es una crisis cultural y política que trae severas consecuencias de tipo económico y financiero. A principios de siglo, la Argentina, en todos los escritos de los politólogos de aquel tiempo, iba a ser una superpotencia en el futuro. Estaba entre los 10 primeros estados del mundo en Producto Bruto. Tenía las fuerzas armadas más importantes de toda Iberoamérica. El Producto Bruto argentino era superior a la sumatoria del resto de los productos brutos de toda Iberoamérica. Esta era la realidad a principios del siglo. Entramos en un tobogán de decadencia. ¿Dónde se pierde la famosa estrategia que usted reclama que nunca tuvimos? Necesariamente tiene que aparecer una recuperación de la identidad argentina. Lo primero que hay que recuperar en la Argentina es la identidad de los argentinos. Mire, si usted visitara Buenos Aires, se da cuenta que no hay un solo mástil en una sola plaza o en una sola avenida argentina que luzca la bandera. No son mástiles, son palos desnudos. Es la simbología más directa de que hemos caído en un proceso de transculturación inducido que no pudo ser revertido por ningún gobierno en el siglo XX, hasta el momento. A punto tal de que el progresismo de la izquierda revolucionaria se relaciona o interrelaciona con el progresismo liberal, que aparentemente es contradictorio. El Reino Unido ha hecho toda esta operación de desarme de las Fuerzas Armadas Argentinas y ha roto todo el equilibrio estratégico de nuestra región, incardinando su acción con la extrema izquierda revolucionaria. Claro, tenemos un insider, alguien de adentro que ha ayudado al Reino Unido. De apellido es el señor Horacio Berbisky, que es agente británico. El famoso triple agente. El triple agente. Así que un hombre que ha recorrido la inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, la inteligencia de Montoneros como número 2, de Rodolfo Walsh, y sigue siendo al día de hoy un agente británico que opera desde página 12. Esa es la realidad que estamos viviendo. Hay que poner algo en el debe con respecto a relaciones políticas, a la alta esfera militar, si se quiere, para caer en estas trampas. Mire, es decir, ¿hay algo que reprocharse? El alto mando militar, mi estimado Fabián, ha sido visitado por el CELS de Berbisky durante más de 10 años. Los ascensos de los oficiales superiores de las 3 Fuerzas Armadas pasaban por manos del señor Berbisky, que incluso determinaba qué cargos podían utilizar o podían llenar los señores que él aceptaba que aprendieran. Mire usted a dónde se ha llegado el aplastamiento psicológico de la identidad argentina y de los gobiernos argentinos. Por supuesto, el desideratum, ya yo diría la frutilla del postre, la puso el gobierno kirchnerista, que siempre totalmente destruyendo las instituciones. Indudablemente. La Argentina llegó a fines del 2015 con un cuasi estado fallido,
que hoy lo está en la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz vive un estado en este momento donde hace 6 meses que no hay justicia. Están cerrados los tribunales. El personal judicial está en su casa. No hay clases. Es decir, no hay Estado. Es el modelo más elemental, más claro del Estado fallido. Lo mismo ocurre en Venezuela, ocurre en la Argentina, en Santa Cruz. Y la Argentina iba en ese camino, pero lo ocultaba el gobierno. Porque Bolivia, Ecuador, Nicaragua se declaraban bolivarianos, se declaraban dentro del socialismo siglo XXI. La Argentina no, pero indudablemente que estaba comprometida absolutamente con las políticas que emitía el Partido Comunista de Cuba, que gobernaba a Venezuela y desde Venezuela a Iberoamérica. De por medio estaba el Foro de San Pablo, del cual hemos hablado con usted varias veces. Fíjese que hoy el Foro de San Pablo está descabezado por la muerte de Fidel y porque Lula está con un pie dentro del calabozo. Sin duda. Hablando de estados fallidos, por ejemplo, bueno, vamos a mencionar a Venezuela, que sin duda es un ejemplo. ¿Es Bolivia un estado fallido? Bolivia tiene un vicepresidente que viene del Partido Comunista, sumamente capaz, y ha preservado una maniobra de destrucción del Estado, como ha preservado la economía de Bolivia. Bolivia políticamente está enterrada, y en este momento Evo Morales tiene la repulsa de los indígenas que él representaba. Claro. Y ha perdido las últimas elecciones en el nivel municipal. Ahora bien, Bolivia podía tener en el periodo del kirchnerismo en la Argentina créditos internacionales al 3 o 4%, mientras la Argentina estaba pagando más del 15%. ¿Se da cuenta? Sí. Por la falta de confianza en el Estado. El Estado es un instrumento que la nación tiene para poder convivir. El Estado institucional. Las instituciones en la Argentina pasaron por ser burocracia. ¿Cómo? A través de la maniobra judicial que destruyó el núcleo duro, la razón de fuerza y fuerza de razón, que son en todos los estados el eje, el núcleo duro del Estado. ¿Considera a Rafael Correa, por ejemplo, también una persona eficaz o astuta, basándose en que tienen el control dólar para mover a Ecuador? Sin embargo, Ecuador no está como Venezuela o no está como Bolivia. Pero está con una situación dificilísima. En este momento le está haciendo de la vida imposible al actual presidente recién elegido, el señor Correa, siendo del mismo partido. Fíjese usted cómo estas autocracias falsas, fuera de tiempo, son extemporáneas, con revoluciones que tienen que ser imaginadas, porque no traen ningún beneficio, y de ahí vienen los relatos que están ocupando el espacio que debería estar llenado por una gran política, porque tenemos una enorme oportunidad. Estamos viviendo una nueva etapa de la civilización, la etapa de la civilización del conocimiento. Y en la Argentina estos gobiernos han destruido la capacitación, ya fuere en el orden educativo como en el instructivo. Va a ser muy lento la recuperación, porque justamente el magisterio está en manos de esta gente. ¿Somos pacientes los argentinos como para afrontar años de recuperación? Es decir, he hablado con gente en Venezuela, ¿y qué pasaría si, bueno, tomara el control del país Capriles o López y tendría que decirle al venezolano, tenemos 10 años para levantarnos y vamos a seguir con esta crisis, o más? O más. ¿La Argentina está preparada para algo así? ¿Para que le digamos al ciudadano? No está preparada. La Argentina es un país naturalmente rico. Nadie espera ser pobre en la Argentina y tenemos un 30% del pobre.
En la Argentina usted clava un clavo y el clavo florece. ¿Cómo puede ser que tengamos hambre? ¿Cómo puede ser que hayamos destruido más de 7.000 tambos en 8 años? ¿Cómo es posible que se haya destruido a todos los vientres de los vacunos? Exportamos menos carne que Uruguay, un país más chico que la provincia de Buenos Aires. Eso lo hemos hecho alegremente por razones ideológicas, por querer atropellar al productor, diciendo, con ideas prácticamente del siglo XVIII, de que eran un sector social que oprimía al obrero, y lograr así el conflicto social. Eso es aberrante, aberrante. Yo he nacido del campo, sé quiénes son hoy los productores del campo. Decirles esto es agraviante, pero lo hicimos hasta que se llegó a ese conflicto que le puso al campo sobre todas las rutas del país, con el gobierno de un señor que era ministro de Economía, que ahora va como candidato a diputado acá en la capital. ¿Cuál es la solución, general? Usted tiene conocimiento de todos los conflictos y generalmente cuando un político llega a escena comienza a relatar los inconvenientes que le dejó el gobierno anterior. Yo muchas veces no lo veo como excusa, sabiendo estos inconvenientes que va a afrontar y a ponerle el pecho a los problemas. ¿Cuáles son las primeras soluciones? El movimiento, ¿qué es lo que pronuncia? ¿Qué es lo que ustedes van a tratar de impulsar? Lo primero que va a ocurrir es que obligadamente por la ley electoral va a haber posibilidad de tener comunicación con el electorado y decirle cuál es la verdad y no la narrativa de los últimos 30 años, 40 años. Una vez que eso se produzca, tener propuestas para superar la situación a la que hemos llegado. Tenemos leyes en la Argentina que son inaceptables. La ley que regula a la seguridad nacional la he llamado yo ya en el año 88 de inseguridad nacional. Nosotros estamos con un proceso de inseguridad estratégica y pública debido a la ley perversa, perversus, en su etimología latina, es decir, en contra de lo que debe ser. Prohíbe el planeamiento estratégico, prohíbe el planeamiento estratégico, plantea de que no va a haber conflictos en el marco interno, le da responsabilidades a las policías de orden estratégico. ¿En qué país las policías tienen responsabilidades de orden estratégico? Las policías son auxiliares del Poder Judicial ante el delito común. Bueno, sorpresivamente, la evolución acelerada de la civilización, donde revista la política y la estrategia, apoyadas en la cultura original de los pueblos, que dan una impronta a todo lo que se hace en el orden político y estratégico. Aparecen de que las guerras, a partir de la posguerra fría, son todas internas, son guerras civiles que están prohibidas por ley en la Argentina. Lo único que falta es que prohíban la ley de la gravedad. Ahora, por ley, han obligado en la provincia de Buenos Aires a decir en los documentos oficiales que en la Argentina ha habido 30.000 desaparecidos, aunque todos saben que esto es una ficción. Mire usted a dónde se llega cuando la ideología reemplaza a la gran política. Y la gran política... Sí, perdón. Adelante. No, decía, es conveniencia política también el hecho, por ejemplo, que la gobernadora Vidal no vetara esa ley. Bueno, la ha perjudicado, porque una gobernadora corajudo que está enfrentando a las mafias no se anima con este otro desafío de las organizaciones de los derechos humanos y de la izquierda revolucionaria, y le acepta y le aprueba esa ley a la legislatura de la provincia.
indudablemente que la ha desprestigiado frente a una enorme cantidad de argentinos que esperaban otra cosa. El gobierno de Macri, yo creo que no es consciente, en su gran mayoría, de que es la vanguardia contrarrevolucionaria en toda Iberoamérica. Es el primer gobierno contrarrevolucionario que llega a través de elecciones. No como en Brasil, que es reemplazado el gobierno del PT, simpatizante de la revolución, por un juicio político. Acá no. Ahora bien, es un gobierno de coalición. E internamente tiene esas simpatías, como ya lo he dicho hace un momento, de los liberales progresistas con el progresismo de izquierda. Y ahí está una gran oportunidad, Macri. Macri no puede resolver, porque no tiene el poder suficiente, este problema que él llamó el curro de los derechos humanos cuando iba al poder de la presidencia. Le pregunto, ¿le una frase al aire? Es decir, ¿entendimos bien qué significaba terminar con el curro de los derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que hay un sector social fundamentalista que es el que lleva a una mujer que tiene una acumulación de dinero que no puede explicar de dónde lo sacó, que tiene en este momento la posibilidad de quedar en prisión preventiva en poco tiempo más, y ha juntado 50.000 personas en una cancha de fútbol hace unos días. Es decir, aquí hay un grupo social fundamentalista que está atado a una sinrazón política, revista ahí porque sí, y hay otros que le tienen un temor reverencial a la prensa que defiende a esa política. Repito, los derechos humanos son nuestros. La política de derechos humanos es un arma estratégica que están usando para aplastar al opositor. Y la han usado muy bien, sin duda. El que no piensa como ellos es fascista, nazi, golpista, en fin, partidario de la dictadura. Todas las formulaciones que han creado para poder aplastarlos. Sí, negacionista en el caso de los 30.000 desaparecidos. Ahí una de las cosas es esta. Es decir, son postulados indiscutibles. Fíjese que hay lugar para 30.000 en el cenotafio de la Costanera, donde están los nombres de los muertos en combate inclusive, y no llegan a 6.000, y no pueden completar el espacio que queda para llegar a los 30.000, no los pueden completar. Pero la presión de las organizaciones de derechos humanos hace de que cada presidente que viene a la Argentina tiene que ir a la Costanera a tirarle flores a los desaparecidos. Yo le pregunto a Merkel, que es la última que lanzó flores allí, cuando Macri va a Alemania, ¿tiene que ir a tirar flores al Danubio por las organizaciones guerrilleras que ha tenido Alemania como ha tenido Italia? Sí, o sí, saludar a Christian Clark, por ejemplo, en Alemania. Sí, es un caso curioso decir que, por ejemplo, Hollande vino de visita y también fue a tirar flores a los desaparecidos. Mientras acá estaba diciendo que quería aniquilar a los terroristas del ISIS. Exacto. El terrorismo ideológico de acá, que era, yo diría, un terrorismo distinto al terrorismo actual. Este es global, aquel era casero y de orden ideológico. Este otro es un terrorismo que tiene que ver con la debilidad de un sector, de una secta musulmana asociada con mafias que busca ocupar Europa y que la está haciendo con éxito. Sí, Theresa May, la premier del Reino Unido, dijo que tal vez habría que modificar los derechos humanos cuando se trata de terrorismo. ¿Cuál es su impresión acerca de eso? Se da cuenta de esto después de los golpes que recibió. Nosotros nos dimos cuenta hace más de 30 años. ¿Cómo hace usted
para combatir a un enemigo que no tiene límites morales de ningún tipo y que lo afecta a usted en los espacios más hipersensibles para horrorizarlo y paralizarlo. Bueno, yo creo que el mismo Firmenich una vez estableció que si no hubieran tirado las Fuerzas Armadas la aniquilación violenta, no hubieran ganado la guerra antisubversiva. El mismo Mario Firmenich, ¿verdad? Ellos sabían que la Argentina en crisis y con un cuasi Estado estaba empleando las Fuerzas Armadas para gobernar. ¿Y quién lo hacía? Los partidos que no aceptaban al otro y buscaban a un grupo militar para un golpe de Estado cada 8 o 10 años. Esos revolcones debilitaron enormemente al Estado y ahí nos llega la agresión. Durante 15 años, esa agresión que entró por la quebrada salteña fue tratada como delito común. La policía tenía la responsabilidad de contener a una agresión estratégica, con oficiales y suboficiales cubanos que eran instructores de los jóvenes argentinos, que los profesores universitarios mandaban a armarse, y en algunos casos los propios padres, para atacar al Estado, a las instituciones y a la sociedad argentina, y cambiar la Constitución para llevarnos a ser comunistas. Sabían que el éxito era casi imposible, de esas pequeñas agrupaciones que fracasaron en todos los combates, pero cometieron errores, sí, gravísimos. El cuasi Estado ordenó por decreto el aniquilamiento sin dar base ética jurídica de empleo de fuerza en el marco interno. Es decir, acá está, arréglense ustedes, esa fue la orden. Exactamente, hagan lo que quieran. E inmediatamente desde afuera, con el asesoramiento británico brillante de la aproximación indirecta, nos llevaron a los tribunales, con lo cual se quebró la dignidad de las Fuerzas Armadas, de las policías, de los elementos de seguridad. Se quebró este tipo de guerra es muy diferente a las guerras que, bueno, hemos estado hablando, las guerras que trata Sun Tzu, la guerra que trata von Clausewitz, pero hay una especie de caballeros de la guerra, es decir, en el reconocimiento, por ejemplo, de Firmenich diciendo que si no hubieran actuado de esa manera hubieran perdido la guerra, las Fuerzas Armadas, o en Luis Labraña reconociendo la mentira de los 30.000 desaparecidos. ¿Eso se podrían considerar caballeros de la guerrilla? ¿Cómo lo señalaría usted? No son caballeros, de ninguna manera. No estoy poniéndolo a la misma altura, digamos, de un zorro del desierto, ¿no? No, pero no se los puede llamar caballeros. ¿Por qué? Porque son mafiosos. Son mafias ideológicas hoy totalmente imbricadas con las mafias económicas o financieras. Fíjese, ¿cómo le llaman, usted que vive allá en Estados Unidos, cómo le llaman al actual secretario de Defensa de los Estados Unidos? Me agarró. El perro rabioso. El perro rabioso, sí. Mad Dog. ¿Por qué será? Estricto. Es un hombre que viene con todas las experiencias de las nuevas guerras. Las guerras ya no están en los teatros de operaciones militares. Eso había sido logrado por la civilización que llegó, luego de 25 años de elaboración, a la Convención de Ginebra, a la Cruz Roja, a regular el empleo de la violencia humana. Usted empezó el discurso de hoy con esos términos. La violencia es íncita en el ser humano. Hay bondad y hay maldad en los hombres. El control de la maldad tiene que ser disuadido. Por eso, los estados, cuando tuvieron excedentes económicos, crearon a las Fuerzas Armadas. Las guerras son muy anteriores a la aparición de los ejércitos. Muy anteriores. Los ejércitos están para preservar y administrar la paz, disuadir al malo. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Cuando se hace de cualquier manera, se cometen errores. Y cuando hay una mentalidad
tan desarrollada sobre estos temas, como es la británica, trastocan el éxito en combate en una derrota estratégica y entramos en un proceso de autodestrucción. Ese es el proceso en que está metido la Argentina. ¿Cuántos argentinos saben que diariamente serruchamos el gajo en que estamos sentados? Cuando lleguemos al piso, estrellándonos desde la altura. Yo creo que hay que advertirlo antes. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este periodo. General, uno de los procesos en los cuales estamos metidos últimamente es el juicio por la operación o operativo Independencia. ¿Qué reflexión le trae eso? Porque esto fue durante el plena democracia, ¿verdad? No solamente plena democracia, sino que fue cuando todavía la guerrilla revolucionaria empleaba uniforme, tenía bandera, usaba la jerarquía a la vista, tenía las armas en la mano. Era la teoría del foco de Che Guevara. Claro, estamos hablando también de gente de extranjeros, porque había cubanos y ahora está saliendo a la luz de checoslovacos también. Claro, porque Checoslovaquia, como Cuba, eran los poderes vicarios de Moscú. Satélites soviéticos. No había ningún joven argentino que pudiese transitar hasta punto cero, ahí cerca de La Habana, para ser capacitado, instruido y recibir el espaldarazo de venir a consagrarse como un cuadro revolucionario si no pasaba por Praga. Ahí lo tiene explicado documentadamente por el Tata Joffre. Fue Cuba. Ahora va a aparecer otro libro, porque se libraron más documentos de Praga. Y va a ser una continuación de Fue Cuba, pero con mucha mayor abundancia de documentación que clarifica todo esto. Ahora, ¿cuántos argentinos han leído Fue Cuba? ¿Cuántos dirigentes han leído estos libros? Ni siquiera los quieren leer. Hay cobardía, no miedo. El coraje es el que vence al miedo. Cuando no hay coraje, hay cobardía. El coraje solamente existe en los hombres que tienen objetivos a defender. Y ese es el planteo cultural que le hice cuando inicié mi palabra. Si la Argentina no recupera los valores de su identidad, no hay dirigentes con coraje. Hace un par de semanas atrás... Sí, perdón que lo interrumpí. No, adelante. Hace un par de semanas atrás hablé con Nicolás Márquez con respecto a sus libros. Bueno, tiene el libro de Che Guevara y le mostré un clip de su versión del Che Guevara, cuando usted describía al mismo como una persona muy resentida, con lo cual Nicolás estuvo de acuerdo, y que fracasó en el Banco Central de Cuba, en sus incursiones militares. Traigo a colación esto porque leí un artículo, no hace mucho también, en donde decía que todos los que fueron entrenados, preparados en Cuba, e invadieron otros países, como hubo una invasión en México, que América, todo África, todo el sudeste asiático. Pero los entrenados en Cuba fracasaban. Los entrenados en República Checa, digamos en Checoslovaquia en ese entonces, tenían más suceso. Bueno, porque los que se entrenaban en Checoslovaquia iban al frente de inteligencia estratégica, no iban al combate táctico. Uh-huh. El eje de la responsabilidad que tenía Praga, otorgada por Moscú, era el contralor de inteligencia sobre Cuba. Por eso controlaban a los argentinos que iban a ingresar a Cuba. Tenían que pasar 2-3 meses primero por Praga. Y ahí eran calificados, o rechazados o aceptados. Es más, todos los planes tácticos del elemento terrorista revolucionario argentino tenía el plan que pasar primero por la aprobación en punto cero en Cuba. Uh-huh. Todos. Indudablemente que eran bastante defectuosos los planes. Lo demostraron los ataques, por ejemplo, a Monte Chingolo, con un gran fracaso. El ataque a Famaillá, un enorme fracaso, que trajo consecuencias
leídas a la inversa por la justicia federal. La lectura se puede hacer, es decir, fracasaron las armas y ahora han ganado abiertamente, ampliamente en los escritorios. Exactamente, porque trastocaron. Mire que Clausewitz, cuando termina su obra, su enorme obra, el Tratado von Krieg de la guerra, en el capítulo 8, libro 8, habla de cómo puede trastocarse una derrota en una victoria. Brillantemente ejecutado por el presidente Alfonsín, que liquidó a las Fuerzas Armadas. En aquel momento trajo la reacción de los mandos medios. Semana Santa y todas las derivaciones de Semana Santa. El presidente Alfonsín se enfrentó con la Iglesia, con los sindicatos, con los partidos políticos y con sus propias Fuerzas Armadas, que él comandaba como comandante jefe. Y las aniquiló. Les destruyó toda la producción para la defensa. Liquidó fabricaciones militares. Terminó liquidándolas el presidente Menem. Pero el arranque estuvo ahí. Lo fundamental es que liquidó la autoestima de los militares. El presidente Alfonsín, ¿cómo ponerlo? ¿Recibía órdenes de la Internacional Socialista, por ejemplo? La Internacional Socialista ingresa al gobierno de Alfonsín de la mano de su canciller, Dante Caputo. Es el eurocomunismo llamado en ese momento socialdemócrata. Sí. Hoy el Partido Radical, que se llamó en su origen Unión Cívica. Mire la diferencia que hay. El radical es en política un hombre excéntrico, extremista. La Unión Cívica, Ahí sí son radicales. La Unión Cívica es lo contrario. Y Alem, hijo de un comisario de Rosas, fusilado y ahorcado después de Casero, lo que buscaba era la unidad del pueblo argentino. Él por la mañana iba a las orillas, donde se estaba formando la clase media argentina, con el recién llegado y el recero desplazado por el alambrado, cuando Roca libera a la Pampa del Malón. Eso era por la mañana. A la noche cenaba en el Club de Armas con los compañeros de la facultad y decía: tenemos que ir a la unidad social y política de la Argentina. Yo he vivido en carne propia la muerte de mi padre, el drama de su vida. No lo entendieron. Terminó pegándose un tiro en la puerta del Club del Progreso. Y el primero que no lo entendió fue su sobrino. Hablando de no entender, y volviendo un poquito a su actividad política futura, ¿cuáles son los primeros pasos? Es decir, la gente está preocupada por la inseguridad. Es la primera preocupación social de la Argentina en este momento. ¿Cómo se resuelve sabiendo de que la policía, por ejemplo, aquellos que tienen que reaccionar y reprimir, si se me permite, no tienen los medios o la autoridad suficiente como para combatir a un delincuente? Bueno, es bastante. La pregunta da para un curso, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Estos procesos no se arreglan de abajo para arriba, se resuelven de arriba para abajo, como todos los procesos estratégicos. No son inductivos, son deductivos. Su formulación de estructura. Nosotros tenemos, con la legislación de defensa y de seguridad interior, la perversidad de dar vuelta a ese esquema. Así que es imposible que desde la policía haya una solución. Esto tiene que venir desde el más alto escalón para ser corregido todo esto. Cuando aparece a fines de la Segunda Guerra Mundial la computadora, se acelera el proceso de la civilización. Los sistemas de armas y la innovación tecnológica cambiaba de generación cada 30 años, cuando yo me incorporé al ejército. Hoy, cada 6 meses, hay una nueva generación de medios.
Quiere decir que el ritmo mental tendría que haber acompañado al proceso de la civilización. Pasamos de la civilización industrial a la postindustrial. Estamos en la etapa de la civilización del conocimiento. Se cambió la forma de producir. Incluso se cambia totalmente la forma de hacer la guerra, porque en la guerra se emplean los medios de la producción. Y se escaparon de los teatros de operaciones militares los conflictos. Hoy están sobre las ciudades, están sobre la sociedad. No hay más teatros de operaciones militares. Y los soldados y las policías se enfrentan con mafias que no tienen límites y tienen mucho poder. No tienen rostro, están internacionalizados. Y en Iberoamérica eso se llama narcoterrorismo, asociado estratégicamente con el ISIS. El acuerdo se hizo algunos meses pasados en Berlín, llamados por el PPT, el PPI, el Partido de la Izquierda Europea. El ISIS le proporciona en este momento los fondos a los residuos revolucionarios iberoamericanos que se han transformado en carteles de la droga. El principal cartel de la droga en Iberoamérica son las FARC. Las FARC que ahora ingresan al terreno político, van a tener representación política, pero que no han sido tocados en su gran negocio de la venta de cocaína. Sí, con unos beneficios magistrales en cuanto a terrenos, radios y medios de comunicación. Tienen más dinero que el propio Estado. No se olvide que Escobar Gaviria le propuso al presidente pagarle la deuda externa a Colombia siempre y cuando él tuviese protección judicial. Para que se dé cuenta. Hoy esto multiplíquelo porque han multiplicado enormemente las ganancias. Está asociado con el cartel del Sol. ¿Quién conduce el cartel del Sol en Venezuela? El señor Cabello, que es la cabeza del legislativo. ¿Y qué espacios se ocupan para el traslado de esas drogas al exterior? Las bases militares venezolanas. Ahora las FARC están aquí en el área, en Bolivia. El Ejército Popular Paraguayo está incluido y tiene asesores de las FARC. El señor Facundo Jones Guala, que opera en la Patagonia chilena y argentina, fue instruido por las FARC y tiene todo el armamento y el asesoramiento disponible. La semana pasada ocuparon un territorio amplísimo del propio Estado argentino para evitar que se explote allí el petróleo. Tuvo que ingresar la gendarmería. Inmediatamente interviene la justicia, que es justicia legítima, en favor de los ocupantes. A este señor lo protege el juez federal de Bariloche. El gobernador de Chubut le hace un juicio político a este juez federal. Inmediatamente después esto queda olvidado. ¿Por qué será? Fíjese cómo acá las amenazas, el temor y la falta de coraje por falta de objetivos hace de que acá haya un aplastamiento general de todo esto. Muy pocos argentinos conocen lo que está sucediendo en el Chubut, en Río Negro, en Neuquén, en parte de San Luis. Muy pocos. En donde hombres mapuches, como le llama el Reino Unido a los araucanos, que trabajan desde hace muchísimo tiempo en las estancias del sur, son atados a los árboles y le incendian la casa o le matan a las criaturas para que abandonen los campos y ser ocupados por, como ya lo ocuparon con el Malón en el siglo XVIII y XIX, por estas bandas asesoradas por la FARC. Acabamos de ver que en Bahía Blanca se encuentran 2 toneladas de cocaína dentro de rollos de acero. ¿Por dónde entraron? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el camino que siguen? ¿Cuál es su origen?
al no existir inteligencia estratégica, porque tiene prohibida la Argentina el planeamiento estratégico, todo esto, desde arriba hacia abajo, no queda abarcado. Entonces, cada elemento está detrás de los acontecimientos. No hay acción proactiva, que es lo que corresponde que deberíamos de hacer. General, ahora si Argentina no puede combatir un incidente de delincuencia común, ¿cómo va a ser para llegar a redes internacionales? Yo no creo que ni la ministra Bullrich esté preparada o sepa o tenga conocimiento de todo de esta red que lleva a, no sé, al chico de 12 años a vender droga. Usted no va a encontrar en la Argentina, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, en las comisiones de seguridad y defensa de senadores o diputados, un solo polemólogo o un solo estratega. El ministro de Defensa es un ingeniero agrónomo. La ministra de Seguridad es una escribana. No hay de ninguna manera lo que exige la Constitución, idoneidad para el cargo. En las universidades no se estudia polemología, ni tampoco estrategia, que debería de ser materia obligada en relaciones internacionales, en ciencia política y en sociología, de modo tal de tener funcionarios idóneos para los cargos. No es casual que el nuevo presidente americano haya colocado generales de enorme prestigio interno en esos cargos en la situación actual, porque la guerra que estamos viviendo hoy, la contraterrorista global, no tiene disuasión. La Guerra Fría tenía 2 estados y los responsables de esos estados tenían su escritorio el teléfono rojo. Sabían que si se producía un hecho casual, eventual, se iba a la destrucción mutua por los arsenales químicos, bacteriológicos y nucleares. Pero esos arsenales en el sur no existían. Todo el sur fue barrido por guerras revolucionarias, no solamente la Argentina. Hoy, el problema que tenemos es que la disuasión que existía en la Guerra Fría, en esta no existe. Acá no hay disuasión. Y le digo hoy, y grábelo, la probabilidad de una bomba sucia existe. Ya hemos tenido guerra química en Siria, que provocó la reacción del presidente americano, que lanzó más de 50 misiles sobre la base aérea donde estaba el depósito de guerra química. Porque si eso sigue, si eso continúa, si eso escala, vamos a la hecatombe. Se descontrola todo. El problema que tenemos hoy es que la agresión que tiene Iberoamérica, mafiosa, es internacional. Necesariamente tiene que ir a un acuerdo y a un tratado de defensa común y de seguridad pública. De lo contrario, nosotros no vamos a solucionar el problema actuando desde abajo hacia arriba, como usted lo planteó cuando dijo ¿qué puede hacer la policía? La policía no puede hacer nada. Por más que le den efectivos, móviles, radios, chalecos, todo lo demás, no lo soluciona el problema. Este problema se soluciona de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y eso exige entender la naturaleza del desafío de este siglo. Estados Unidos está planteando las guerras híbridas con sus estrategias teóricas. Los chinos están planteando las guerras irrestrictas en el orden teórico. Frente a la amenaza y al riesgo ya presente, que está eclosionando fundamentalmente en la débil Europa. Acaba de reunirse M&M, Merkel y Macron. Acaban de reunirse para acordar lo que ya habían acordado 10 veces y nunca ejecutarlo, que es una política de defensa para la Unión Europea, creando las organizaciones correspondientes. No las tienen. Cuando se dio
el proceso de descomposición humanitaria en todos los Balcanes europeos, Serbia, Croacia, Albania, todos los países que entraron y que tienen en Kosovo el ejemplo paradigmático de un genocidio, tuvieron que llamar a los americanos. Había un solo avión de transporte en la Unión Europea que permitía acudir a poner paños fríos en una situación tremenda que vivía la humanidad en ese momento. Bueno, allá tuvieron que ir los americanos como tuvieron que ir en la Primera y Segunda Guerra Civil Europea, en el 14, el 18 y el 39, el 45. Y ahí es donde viene la exigencia de que Europa entregue las colonias y se autodefienda. Nunca lo hizo. El presidente Trump, cuando le exige a Merkel que pague los gastos de defensa, le está diciendo, hemos estado más de 25, 30 años con las tropas nuestras asegurando a ustedes, y ustedes no hicieron nada. Lo que hicieron es el estado de bienestar. Llevaron los fondos de la seguridad de los estados a la distribución del bienestar. 6 horas de trabajo, 45 días de vacaciones, salud y escolaridad paga, para llegar a la situación que tienen hoy. Sí, un gran bache en Estados Unidos es reconocer que el resto del mundo lo ha tomado como la policía del mundo. Así es. Directamente o indirectamente algo de cierto hay en ello. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos es quien ganó la última guerra mundial, la Guerra Fría. Sin disparar un tiro, el presidente Reagan implosionó un imperio. Probablemente es la operación estratégica más brillante del siglo XX. El que gana la última guerra es el que debe preservar la paz de la posguerra. Tiene una responsabilidad. Indudablemente que el presidente Obama no lo entendió. No intervino en forma oportuna y permitió el crecimiento del enemigo que hoy hay que ir a combatir con enormes dificultades. Y en eso está hoy la Unión Europea, después del Brexit. En eso están. Si esta vez lo van a llevar adelante o no, no lo sabemos. Yo creo que allí va a estar la figura de Macron como figura central de la resolución de la recuperación de Europa. Cuando Europa tira a Cristo por la ventana, en la nueva constitución giscardiana, deja de ser Europa. Europa es un concepto cultural, no político, no geográfico. Es la espiritualidad judía, la filosofía griega y el derecho romano, que a través de más de 2 siglos da una forma de vivir, una forma de ser. Eso es Europa, que llega hasta los Urales. Rusia tiene un sector europeo y un sector asiático. Son 2 culturas. Cuando Reagan logra hacer colapsar a los estados soviéticos, por repercusión, Cuba también se hunde un poco, no tiene los mismos recursos económicos. Cuba pierde el sostén soviético y lo reemplaza cuando aumenta el costo del petróleo por las invasiones al Golfo con el petróleo venezolano. Y ahí es donde empieza a renovarse la posibilidad revolucionaria de toda Iberoamérica, que había estado en un cono de sombra. Hoy, al bajar el precio del barril de petróleo, necesariamente Cuba debe recurrir al narcotráfico. Bueno, no es un panorama muy alentador el que usted brinda, pero es un panorama sin duda que va a tener que afrontar si consigue alguna de las bancas. No. Vamos a ver, el principal problema que yo creo es hacerle entender al resto de sus colegas en ese momento lo que usted nos acaba de decir. Yo diría que es casi una misión imposible, pero no por ello hay que dejar de intentar. Los militares hacemos un juramento a la bandera cuando somos muy jovencitos. Defenderla hasta perder la vida, no hasta pasar al retiro. El general retirado está
permanentemente viviendo la situación de su país, porque su vocación, su misión de vida está en el sostenimiento de su sociedad. Pretende dar un valor agregado a la sociedad, de lo contrario es un burócrata, que tiene fines en sí mismo. Como dice el dicho, si no nos quedamos a esperar que el arcángel Gabriel haga sonar su trompeta, ¿verdad? Exactamente, esperar que Dios haga lo que los hombres no hacen. Y Dios ayuda a los buenos, y los buenos tienen que ayudarse a sí mismos, no tener cobardía. General, le agradezco muchísimo esta comunicación y espero, bueno, prontamente tendrá algunas novedades con respecto a el movimiento, que sería el partido que haría en Capital Federal, ¿verdad? Sí, en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal. Es la consecuencia de que no hemos sido escuchados por ningún partido político. General, le agradezco mucho y estamos en contacto prontamente. Le agradezco a usted, porque es uno de los pocos que nos escucha desde la prensa. Esperemos que sea más grupal. Gracias.